¿Están viendo ahora? ¿Se puede compartir? Sí, doctora, ahora sí. Ah, ya. Bueno, entonces me voy al principio de la presentación. Voy a cerrar algunas cositas. Ok. Muy bien. Entonces, como les dije, en esta tarde vamos a hablar sobre los estados hipertensivos del embarazo, que es una patología realmente muy interesante y de emergencia, que todos tienen que saberla. Se define como la alteración de la presión arterial por encima de 140/90 en pacientes embarazadas en la segunda mitad del embarazo. Se acompaña de proteinuria por lo general y puede existir alteraciones de un órgano blanco. La clasificación. Clasificamos como hipertensión arterial crónica, que es aquella patología hipertensiva que precede a la gestación y que está antes de la 20 semana de gestación. Esta hipertensión crónica se puede complicar en el embarazo con una preeclampsia sobreagregada, es decir, que después de las 20 semanas la paciente presente proteinuria. La hipertensión arterial crónica nos damos cuenta porque normalmente los trastornos hipertensivos desaparecen a las 12 semanas en el puerperio. Pero si persiste después de las 12 semanas, significa que se trataba de una hipertensión arterial crónica. Luego tenemos la hipertensión gestacional, que es la alteración de la presión arterial por encima de las 20 semanas y que no se acompaña de proteinuria. Luego, la preeclampsia. La preeclampsia es el aumento de la presión arterial por encima de 140/90 y que sí presenta proteinuria y estas pacientes pueden complicarse con una eclampsia, incluso llegar al síndrome de Hall. La eclampsia es cuando las pacientes presentan convulsiones y el síndrome de Hall, este acrónimo, se refiere a la hemólisis, la hipertensión, proteinuria y alteración de las enzimas hepáticas. Bueno, un poquito para saber la anatomía, vemos que la arteria uterina da sus ramas, las pantiformes, luego las arterias espiraladas que se encuentran en el miometrio. Y la alteración justamente de esta patología es a nivel de las arterias espiraladas, a nivel del endotelio de estos vasos. Entonces, para hacerles un poquito de recuerdo, la implantación del trofoblasto se presenta como blastocisto entre el día 5 y 6, ¿no es cierto? Pero a partir de la décima semana, existe una invasión del trofoblasto hacia las arterias espiraladas, produciendo alteraciones a nivel de la capa media, es decir, de la capa media del endotelio vascular. En la fisiología, entonces, los trastornos hipertensivos se deben a una placentación anormal, una insuficiencia placentaria, una disfunción del endotelio vascular, una falla renal con una endoteliosis glomerular y una falla hepática. Durante el embarazo normal, el trofoblasto invade la pared de las arterias espiraladas en forma progresiva. La primera oleada o la primera invasión se produce a partir de la décima semana hasta la 16. Y el trofoblasto invade la decidua de los vasos espiralados y no afecta a la capa muscular, a la capa media. La segunda placentación, la segunda oleada, se produce entre las 16 y 20 semanas, invade las arterias espiraladas del miometrio e invade más allá de la capa media.
Entonces, lo que acontece es que en la segunda oleada, la capa muscular de los vasos es reemplazada por tejido fibroso. Y lo que acontece es de que los vasos se tornan de gran capacitancia, es decir, baja resistencia, y por tanto facilitan un buen aporte de sangre desde la madre hacia el feto. Lo que no ocurre en la hipertensión. En la hipertensión, el trofoblasto no invade la capa media de los vasos, persistiendo la capa muscular con su musculatura y su inervación adrenérgica. Por lo tanto, son vasos de baja capacitancia y gran resistencia. Entonces, en la etiopatogenia de la disfunción endotelial podemos ver varias teorías. Primero, lo que hablamos, la placentación anormal, factores inmunológicos, el estrés oxidativo, disfunción endotelial, desequilibrio entre la prostaciclinas y el tromboxano y la coagulopatía. Y todas estas teorías llevan a una alteración del endotelio de los vasos. La placentación anormal, en el embarazo normal, las arterias espiraladas se transforman en vasos de baja resistencia y gran capacitancia. La primera oleada, como les dije, es de las 10 hasta las 16 semanas y la segunda es de las 16 a las 22 semanas. Esto ocasiona que se produzca vasodilatación importante, ¿no es cierto?, en los vasos normales. Y cuando se presenta la hipertensión, entonces hay una vasoconstricción. En la placentación anormal, los vasos espiralados conservan la capa muscular, conservan la inervación adrenérgica. Esta alteración principalmente se produce en la segunda oleada, aumenta la resistencia por la vasoconstricción, disminuye la capacitancia y disminuye el flujo uteroplacentario, haciendo que el producto de la gestación reciba muy poco aporte sanguíneo de parte de la madre. Ahora, el segundo factor es el inmunológico, donde existe una respuesta inmunológica normal en el trofoblasto, ausencia de anticuerpos bloqueadores, una reacción inmunológica mediada por células, se activan los neutrófilos y los linfocitos T, hay una participación de radicales libres, una sobreproducción de citoquinas proinflamatorias, factores genéticos de la producción de citoquinas como es el factor de crecimiento tumoral y la interleuquina alfa 2. Bueno, puede ser que la madre tenga una exposición al semen del padre en pocas oportunidades, y esto hace que los antígenos paternos en el trofoblasto se aumenten y aumenta la actividad materna de las células natural killer por parte de la madre, ocasionando un daño a nivel del endotelio. Bueno, esta teoría inmunológica genética, entonces, ¿qué pasa en la preeclampsia? Existe una insuficiente exposición al componente paterno y se produce aumento de antígenos trofoblásticos, el índice de adaptación de señales inmunomoduladores y la interfase materno-fetal que se produce en el embarazo normal no se desarrolla. Entonces, los genes paternos influencian en el desarrollo de los anexos placentarios. El estrés oxidativo. El embarazo normal existe una peroxidación lipídica, conversión oxidativa de ácidos grasos insaturados a hidroperóxidos por efecto de radicales libres. Pero se produce una peroxidación lipídica y existe lípidos circulantes compensados por el sistema antioxidante. En la preeclampsia existe producción de radicales libres en mayor cantidad
ocasionando un daño endotelial. Disfunción endotelial en el embarazo normal. Entonces, conserva el tono vascular normal por un equilibrio entre los factores vasoconstrictores, como son las endotelinas y el tromboxano, y los vasodilatadores óxido nítrico y las prostaciclinas. Habiendo un equilibrio entre estos dos componentes, entonces hace que el vaso normalmente tenga un tono adecuado, ¿no es cierto? Y esto mantiene la integridad del aparato circulatorio. Se previene la coagulación intravascular diseminada por un equilibrio entre los factores procoagulantes y anticoagulantes. En la preeclampsia, en el endotelio, la hipoxia estimula la producción de endotelinas de macrófagos y neutrófilos. Se produce una lisis de las células endoteliales, aumentando la permeabilidad capilar. La relación tromboxano-prostaciclina óxido nítrico se encuentra alterada con aumento del tromboxano y se produce vasoespasmo con producción de endotelinas y aumento de la agregación plaquetaria, porque al aumentar la permeabilidad capilar, las plaquetas tienden a reparar el daño. Se produce la activación del sistema de coagulación. Ahora, existe la teoría del desequilibrio entre el tromboxano y las prostaciclinas. En la preeclampsia, el tromboxano, que es un vasoconstricción y un antiagregante plaquetario, y se incrementa disminuyendo la prostaciclina, que es el vasodilatador y es un antiagregante plaquetario. Entonces, las células trofoblásticas, que son autorreguladoras de la producción de tromboxano, existe una pérdida de las células trofoblásticas con pérdida de la autorregulación. Existe una hiperestimulación sostenida de los sistemas que mantienen el tono vascular, produciéndose un agotamiento y un vasoespasmo, produciendo una disfunción endotelial. Entonces, la función placentaria es defectuosa y esto produce isquemia placentaria y un estrés oxidativo. Alteración en la liberación de metabolismo del óxido nítrico, las prostaglandinas y las endotelinas. Y se produce un daño en el endotelio vascular con pérdida de la relación vascular normal propia del embarazo. Una agregación plaquetaria con disfunción endotelial, una hipertensión, y esto se produce a nivel multisistémico. Entonces, la función endotelial alterada, el tono vascular, la proteinuria, el edema, son causadas por el aumento de la permeabilidad vascular. Y la coagulopatía es el resultado de la expresión endotelial anormal de los procoagulantes. La cefalea, las convulsiones, los síntomas visuales, el dolor epigástrico y la restricción del crecimiento fetal son las secuelas de la disfunción endotelial de la vasculatura de los órganos diana, como el cerebro, el hígado, el riñón y el pulmón. Entonces, la teoría de la coagulación, la preeclampsia produce activación del sistema de la coagulación, principalmente la antitrombina 3, que se encuentra disminuido, una interacción entre plaquetas y endotelio dañado, existe un aumento del consumo por adherencia de las plaquetas a la colagenasa endotelial, y esto va generando la trombocitopenia, ¿no es cierto? En la preeclampsia hay activación del sistema de coagulación por y se produce la activación del sistema de coagulación, donde también vamos a ver en un hemograma que existe trombocitopenia. Entonces, existe una mala adaptación materna a los cambios vasculares del embarazo.
Las células T cooperadoras van a, estimula la secreción de citocinas inflamatorias y esta es baja la producción y aumenta y promueve la inmunidad humoral. En la preeclampsia, las células T cooperadoras aumentan la secreción de citocinas inflamatorias y disminuye la inmunidad humoral en la segunda mitad del embarazo. Ahora, los procesos infecciosos, por ejemplo, una periodontitis, una infección urinaria que son frecuentes en el embarazo, estimulan la producción de citoquinas inflamatorias producidas en el endotelio, como el factor de crecimiento tumoral, la interleuquina 1 y 8, y esto favorece la adherencia de neutrófilos al endotelio dañado, y esto produce más daño endotelial. Entonces, para hacer un resumen, falla de la placentación, intolerancia inmunológica entre los tejidos maternos, paternos y fetales, produce reducción de la perfusión uteroplacentaria. Esto lleva a una isquemia tisular, el epitelio activado daña el endotelio a nivel general y esto provoca vasoespasmo, un aumento de la permeabilidad capilar y activación de los factores de coagulación. El vasoespasmo produce principalmente hipertensión, isquemia renal, isquemia hepática, el flujo cerebral está disminuido y puede producir abrupto placentario o lo que se conoce como desprendimiento prematuro de placenta. La permeabilidad capilar produce proteinuria, edema, ¿no es cierto? Y produce también hemoconcentración. La activación de la coagulación nos va a llevar a una trombocitopenia y nos puede llevar a una coagulación intravascular diseminada. Todo a consecuencia de una mala placentación, donde existen factores genéticos, inmunológicos, inflamatorios, maternos y fetales que producen daño a nivel del endotelio vascular. Ahora, en la permeabilidad capilar aumenta la pérdida de proteinuria, o sea, aumenta, se produce una disminución de la presión oncótica. Esto lleva a un edema, la proteinuria y un aumento de la hemoconcentración. La proteinuria se produce porque a nivel de los vasos renales, de los capilares renales, existe una vasoconstricción con alteración de los podocitos, llevando a una podocituria, y esto ocasiona un aumento mayor de pérdida de plaquetas. Ahora, la hemoconcentración puede repercutir normalmente en el embarazo. Ustedes saben, hay una hemodilución, pero si la paciente está hemoconcentrada, puede haber mayor pérdida de sangre en el momento del parto y esto nos puede llevar a un shock. Entonces, ¿quiénes padecen mayor riesgo? ¿Quiénes tienen mayor riesgo de hipertensión gestacional y preeclampsia? Los dos extremos de la vida, pacientes adolescentes y mayores de 35 años. Pacientes nulíparas, que sea su primer embarazo, o pacientes que sean multíparas. La obesidad, la diabetes predispone. Que la paciente haya tenido en su anterior embarazo preeclampsia o que su familia haya tenido preeclampsia. Cuando existe trombofilia, una enfermedad renal crónica como un lupus eritematoso, una enfermedad autoinmune. Todos esos factores hacen que la paciente tenga mayor riesgo de padecer preeclampsia. Bueno, los órganos blancos que se van a alterar son el cardiovascular, los riñones, el hígado, el cerebro, los pulmones y principalmente el feto y la placenta.
Entonces, los problemas cardiovasculares que se producen, primero la hipertensión arterial, el vasoespasmo arteriolar, daño endotelial, un aumento de la permeabilidad vascular con disminución de la presión oncótica, que esto nos lleva a edema. Alteraciones vasculares, la trombocitopenia, hemólisis con destrucción de los hematías y a su paso por las arteriolas, y esto produce esquistocitos que se produce más en los problemas del HELP, la hemólisis. El fibrinógeno se encuentra disminuido, el dímero D aumentado, la antitrombina 3 disminuida, y entonces el tiempo de protrombina se encuentra más alargado. Entonces, para ver el sistema cardiovascular, nosotros vamos a solicitar un hemograma completo, fibrinógeno, el dímero D y el tiempo de protrombina, ¿no es cierto? A nivel renal, se produce vasoconstricción con una disminución de la perfusión renal y del índice de filtración. Aumenta la urea, la creatinina, el ácido úrico, y la paciente presenta oliguria o anuria. O sea, puede ser que tenga solo 500 ml de diuresis en 24 horas, o lo que sería más o menos 25 ml de diuresis en una hora, o directamente la paciente puede estar anúrica. Permeabilidad de los capilares produce la permeabilidad de los capilares glomerulares hace que se produzca proteinuria, hipocalciuria. Puede haber una glomeruloesclerosis con vasoconstricción de las arteriolas a nivel de los vasos glomerulares, ¿no? Edema de las células endoteliales, depósitos subendoteliales de fibrina y edema de células mesangiales. Entonces, para ver la función renal, vamos a pedir la urea, la creatinina y el ácido úrico. Y va a estar la paciente con una sonda para medir la diuresis. Problemas hepáticos. Se puede producir vasoconstricción y microangiopatías, hemorragia focal, periportal, sangrado, que distiende el espacio subcapsular de la cápsula de Gleason, y esto clínicamente se va a manifestar porque la paciente va a tener dolor a nivel de epigastrio o hipocondrio derecho. Entonces, esto es muy grave, ¿no? Y la paciente tiene que saber que si presenta dolor a nivel epigástrico, tiene que asistir de urgencia al hospital. Cambios grasos con alteraciones hepatocelulares y necrosis, y va a haber incremento de las transaminasas. Entonces, para ver la función hepática, vamos a pedir las bilirrubinas y las transaminasas. Alteraciones cerebrales. El área occipital es extraordinariamente sensible al vasoespasmo y a la hipoperfusión, y esto se manifiesta con cefalea. La paciente puede tener hiperemia, isquemia focal, trombosis y hemorragia, y puede presentar edema. Cuando presente edema cerebral es una situación muy grave, ¿no? Que nos puede llevar a la muerte de la paciente. Alteraciones en la placenta, el vasoespasmo, microinfartos, arteriosclerosis aguda, arteriosis de arterias espiraladas, nos va a llevar a un oligoamnios, a una restricción del crecimiento intrauterino y al sufrimiento fetal agudo. Entonces, en la fisiopatología, la invasión del trofoblasto en forma defectuosa produce hipoperfusión e isquemia placentaria con una disfunción endotelial sistémica, va a presentar retraso del crecimiento fetal, va a presentar oligoamnios. La disfunción endotelial va a hacer que se produzca hipertensión, activación plaquetaria, cambios del sistema nervioso con cefalea y puede llegar a las convulsiones, edema, endoteliosis glomerular, proteinuria, insuficiencia renal,
problemas de hemólisis, puede ocasionarse isquemia hepática y necrosis hepática, ¿ya? Entonces, es realmente grave para el feto esta patología. El diagnóstico. Vamos a realizar el diagnóstico porque la paciente presenta hipertensión después de las 20 semanas. Va a presentar proteinuria en una muestra de 24 horas. Las proteínas exceden los 300 miligramos o lo que sería 0.3 gramos, pero nos podemos dar cuenta cuando la paciente ingresa al hospital porque vamos a pedir laboratorios y entre ellos un examen general de orina. Y allá nos va a dar proteinuria con 2 cruces o 3 cruces. Entonces significa que la paciente está eliminando proteínas, hay un aumento de filtración de las proteínas. Y entonces tenemos que pedir y cuantificar las proteínas en 24 horas. La paciente va a presentar edema porque presenta edema de las manos, de los miembros inferiores, de la cara, y nos damos cuenta porque en su control prenatal vamos a observar que presenta elevación de peso, más de 500 gramos semanales. El antecedente también en su cartilla, ¿no? En su cartilla del CLAV, vamos a ver cómo andaba la presión antes del embarazo, si era normotensa o hipertensa. Si la paciente puede presentar problemas cardíacos que tengan poco o nula repercusión, que presente alteraciones renales de flujo, de perfusión y depuración. El signo capital de la preeclampsia es la glomeruloendoteliosis. Va a presentar alteraciones hepáticas, alteraciones hematológicas, alteraciones a nivel del fondo de ojo. Entonces vamos a pedir una valoración por oftalmología para que le hagan un estudio de fondo de ojo, donde se va a observar edema, estrechamiento de los vasos retinianos, hemorragia, exudados, fondo algodonoso, puede llegar a una ceguera transitoria. El fondo de ojo nos puede permitir la diferenciación de una hipertensión crónica, porque la paciente ya ha estado sufriendo de mayor daño. La paciente puede presentar visión borrosa, ocupación del espacio subretiniano por exudados y de los plexos coroideos. La emergencia hipertensiva, tenemos una emergencia hipertensiva cuando la paciente presenta cefalea, vómitos, visión borrosa, escotomas, tinnitus, cuando presenta epigastralgias y alteraciones del sensorio. Es una emergencia. Tenemos que internarla a la paciente y pensar inmediatamente en ponerle una vía, sacarle sangre para los estudios complementarios que hemos hablado, ponerle una sonda vesical y pensar que esta paciente tiene que posiblemente pasar a terapia intensiva. Los laboratorios que solicitan al ingreso y en emergencia es el hemograma completo, el coagulograma, el fibrinógeno, el dímero D, el frotis de sangre periférica para ver si hay esquistocitos, valorar la función hepática, las transaminasas, la deshidrogenasa láctica, valorar la función renal con la proteinuria de 24 horas, creatinina, la uricemia, el sedimento de orina y la uremia, ¿no es cierto? El tratamiento de la hipertensión durante el embarazo. Los tratamientos están encaminados a prevenir o disminuir los riesgos tanto para la madre como para el feto y que el recién nacido nazca sano. Los objetivos del tratamiento es disminuir la morbimortalidad tanto materna como fetal. Terminar el embarazo con el menor trauma posible para la madre y el feto. Evitar las crisis hipertensivas, mantener el embarazo hasta lograr la madurez fetal. Lograr una completa restauración de la salud materna. Ahora, el manejo y tratamiento de la hipertensión moderada.
Bueno, actualmente toda paciente es de riesgo, ¿no? Ya sea que su presión arterial esté en 140, 90, pero puede ser que esta paciente haya manejado presiones muy bajas durante el embarazo y que esos 140, 90 sea una alteración grave para la paciente. Pero cuando la paciente está estable, nos permite poder tomar ciertas conductas, ¿no? El control prenatal tiene que ser semanal en consultorio de alto riesgo obstétrico. Vamos a hacer que no camine tanto la paciente, es decir, disminución de la actividad física. Que descanse de lateral izquierdo para evitar el peso del útero sobre los grandes vasos, ¿no? Y disminuir el volumen sanguíneo. La dieta tiene que ser normosódica y normoproteica. Instruir sobre los signos de alarma. Tiene que saber si presenta cefalea, trastornos visuales, dolor de epigastrio. Tiene que concurrir urgentemente al hospital. Nosotros tenemos que tomar en cuenta su teléfono y preguntarle cada día cómo has amanecido, ¿no es cierto? Control diario de la presión arterial en su domicilio, que lo vaya registrando para que nosotros vayamos evaluando. Los estudios complementarios de laboratorio, que ya saben, el control es semanal de la vitalidad fetal y hay que enseñarle a la señora que a partir de las 28 semanas tiene que controlar los movimientos del feto. No inducir electivamente al parto, excepto si hay razones obstétricas como la rotura prolongada de membranas, infección ovular. Si la paciente se mantiene estable, pues no necesitamos interrumpir el embarazo. Ahora, cuando la presión está más elevada, llegando a 155, 105, tenemos que internarla, tenemos que estabilizar la presión arterial, ¿no es cierto? Si logramos esto, podemos utilizar drogas por vía oral como la alfa-metildopa en dosis de 500 a 2 gramos día en forma oral. El alfa-metildopa tiene acción central y disminuye la resistencia periférica. También se puede utilizar atenolol en dosis de 50 a 150 miligramos día, bloquea los receptores beta, y el amlodipino en dosis de 10 a 40 miligramos día, que es un antagonista selectivo del calcio, disminuye la resistencia periférica. Estos tratamientos cuando logramos que la paciente esté estable. Ahora, cuando la presión arterial se eleva por encima de 160, 110, entonces ya es una hipertensión muy severa, ¿no es cierto? Tenemos que internar, realizar exámenes clínicos buscando hallazgos como que la paciente presente cefalea, trastornos visuales, epigastralgias, incremento brusco de peso. Vamos a pedir los laboratorios complementarios, vamos a pesarla y vamos a tomar la presión arterial de la paciente. El cronograma de controles en las pacientes internadas, bueno, vamos a pedirle valoración cardiológica, electrocardiograma, el fondo de ojo, un urocultivo, un antibiograma, proteinuria de 24 horas, uricemia, creatinina, transaminasas, deshidrogenasa láctica, hemograma, recuento de plaquetas, estudios de coagulación, ionograma en sangre en orina, ecografía obstétrica, ecografía Doppler para valorar la vascularidad, ¿no? Tanto de los vasos umbilicales, de las arterias uterinas y de la cerebral media, porque estas pacientes, debido al espasmo, pueden hacer una redistribución y esto puede ocasionar que la cerebral media esté alterada porque el organismo se ha encargado de llevar la sangre
más hacia el cerebro, a los órganos nobles, ¿no? Y disminuir a nivel periférico. Diariamente se controlará la presión arterial cada 4 horas. Vamos a medir la diuresis. Día por medio se solicitará cardiotocografía, proteinuria de 24 horas, hemograma, uricemia. Semanalmente vamos a controlar la creatinina, la urea, el recuento de plaquetas, los estudios de coagulación. Vamos a pedir ecografía Doppler cada 15 días. También la ultrasonografía para evaluar la biometría fetal, la cantidad de líquido amniótico, el grado de madurez placentaria, ¿no es cierto? Vamos a el test de Manning, podemos pedir, y si es necesario para valorar la maduración fetal, una amniocentesis, una punción. El Doppler fetal, que les dije, valorando siempre los vasos de la placenta, los vasos uterinos maternos, la cerebral media, y se puede presentar un notch protosiastólico cuando se produce alteración. Luego, la alteración cardiotocográfica que nos va a presentar puede ser una bradicardia, unos descensos, unos dips tipo 2 que son tardíos, que se presentan 20 segundos después de la contracción. Nos habla de que esta paciente, de que el bebé esté en sufrimiento fetal y requiere que se termine el embarazo. La cura de la preeclampsia es la terminación del embarazo. El objetivo primordial es prevenir convulsiones, la hemorragia intracraneana y lograr un niño sano. Se logra estabilizando la presión arterial, previniendo las convulsiones y madurando los pulmones del feto. Una vez que hemos madurado los pulmones fetales, a las 24 horas podemos terminar el embarazo. En caso de asociación con amenaza de parto pretérmino, si las condiciones maternas fetales lo permiten, se debe tratar de mantener el embarazo hasta alcanzar la madurez pulmonar fetal. Es muy importante esto. Los anticonvulsivantes en la preeclampsia que vamos a utilizar, el sulfato de magnesio como anticonvulsivante actúa sobre la corteza cerebral, produce inhibición presináptica mioneural, vasodilatación periférica. La dosis es de 6 gramos en 100 ml de dextrosa al 5%. Se pasa en 20 minutos endovenosa. También se puede administrar por vía intramuscular. La dosis de mantenimiento es 2 gramos hora por 24 horas. ¿Qué vamos a controlar cuando aplicamos el sulfato de magnesio? Vamos a controlar los reflejos patelares, vamos a controlar la diuresis, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, porque puede haber intoxicación por sulfato de magnesio que nos puede llevar a un paro cardiorrespiratorio. En todo caso, cuando tenemos algún signo de toxicidad, vamos a interrumpir inmediatamente la administración del sulfato de magnesio. Vamos a administrar 1 gramo de gluconato de calcio por vía endovenosa. Vamos a mantener la vía aérea permeable. Vamos a administrarle oxígeno. Vamos a valorar la parte cardíaca porque puede presentar arritmias cardíacas. Y para forzar la eliminación del sulfato de magnesio, vamos a administrar diuréticos. Los antihipertensivos que utilizamos, la droga de elección es el labetalol, que tiene una acción de bloqueo no selectivo de los receptores beta y alfa. La dosis es 20 miligramos endovenosa cada 20 minutos. No disminuye el gasto cardíaco y reduce la resistencia vascular periférica sin reducir el flujo sanguíneo. La vía de administración es endovenosa o por vía oral. La hidralacina es un vasodilatador arterial que bloquea la entrada de calcio a la célula, produce relajación de la capa media de las arterias.
Otras drogas, el nifedipino bloquea los canales de calcio, la dosis es de 10 a 20 miligramos y la vía de administración oral. Estos 3 medicamentos son los que se utiliza en la urgencia hipertensiva. Las indicaciones para interrumpir el embarazo: síndrome hipertensivo que no logremos bajar la presión arterial, signos de sufrimiento fetal, restricción del crecimiento intrauterino, una eclampsia, se debe estabilizar a la madre, se debe estabilizar la presión arterial, prevenir las convulsiones previo a la interrupción del embarazo. La vía del parto puede ser por vía cesárea o de parto inducido. En el puerperio se recomienda controlar la presión arterial, se administra antihipertensivos y también continúa con sulfato de magnesio 24 horas porque estas pacientes pueden convulsionar. En la convulsión es una convulsión generalizada, tónico-clónica, y el tratamiento de la eclampsia, que es cuando la paciente convulsiona, asegurar la permeabilidad de la vía aérea con esparadrapos porque se puede morder la lengua y esto nos puede producir hemorragia, aspirar la faringe, administrar oxígeno, sonda vesical para control de la diuresis, extraer sangre para los laboratorios, evitar sobrecarga con fluidos porque podemos llevar a la paciente a un edema de pulmón. Le vamos a administrar sulfato de magnesio y las drogas antihipertensivas. La prevención de la preeclampsia se hace con aspirina a partir de las 12 semanas. La dosis es de 80 a 150 miligramos. Bloquea la ciclooxigenasa 1 y esto ocasiona la disminución del tromboxano. El calcio 2 gramos día a partir de las 13 semanas. ¿Cuándo vamos a terminar el embarazo en una preeclampsia? Cuando haya sufrimiento fetal, edema pulmonar, insuficiencia renal, cuando convulsione, presencia de gel, preeclampsia severa, cuando haya un desprendimiento de placenta y presente ruptura de membranas. También la restricción del crecimiento intrauterino nos obliga a terminar el embarazo porque no hay un buen aporte de sangre hacia el feto y esto hace que el producto se alimente inadecuadamente y puede morir intraútero. Cuando se presentan DIPS-2 y cuando el perfil biofísico fetal está alterado. Ahora, el síndrome HELP, este acrónimo, se refiere a proteinuria, hemólisis, hipertensión y alteración de las enzimas hepáticas. Es una urgencia obstétrica. La paciente puede presentar proteinuria, dolor epigastrio o en hipocondrio derecho, cefaleas, náuseas, vómitos, cambios en la visión y puede presentar ictericia. La hemólisis se produce porque los eritrocitos al pasar por vasos dañados se fragmentan y aparecen los esquistocitos. Produce la anemia hemolítica microangiopática, donde la deshidrogenasa láctica va a estar muy incrementada en valores de 600 miligramos de decilitro. La bilirrubina indirecta va a ser mayor a 1.2. En frotis periféricas, los esquistocitos, que son los hematíes fragmentados, ¿no es cierto? Va a haber elevación de las transaminasas por encima del doble y la deshidrogenasa láctica por encima de 600. El síndrome HELP aislado, puede existir síndrome de HELP sin hipertensión en el 20% de los casos. El 80% presentan hipertensión. Solo en estos casos se va a ver la hemólisis, la proteinuria. El 80%, como dije, concurre con hipertensión. Antes de la cirugía, antes de hacer la cesárea, le vamos a administrar corticoides, 10 miligramos cada 12 horas y 12 horas después del parto. ¿Por qué? Porque esto estimula la formación de plaquetas. Las consecuencias a largo plazo: puede haber alteraciones cardiovasculares como hipertensión crónica, enfermedad isquémica del corazón, arteriosclerosis, calcificaciones de arterias coronarias,
miocardiopatías, tromboembolismo, alteraciones neurovasculares como un accidente cardiovascular, desprendimiento de retina, retinopatías diabéticas, a largo plazo, problemas renales con proteinuria, disfunción glomerular, alteraciones metabólicas, la paciente puede quedar con una diabetes de tipo 2, síndrome metabólico, dislipidemia y obesidad. A nivel del sistema nervioso central, lesión de la materia blanca, disfunción cognitiva y retinopatía. Complicaciones perinatales de la eclampsia, hemorragia posparto, encefalopatía, eclampsia, hemorragia intracerebral, la coagulación intravascular diseminada, síndrome HELP, falla hepática o renal y ruptura hepática que es muy grave. Las complicaciones fetales, la prematuridad, la restricción del crecimiento intrauterino, la hemorragia intraventricular, el síndrome de distrés respiratorio, la parálisis cerebral, la sepsis y la muerte perinatal. Causas de muerte en la eclampsia, el HELP, la muerte se produce por falla hepática y en la eclampsia por hemorragia cerebral. Entonces, bueno, la bibliografía, jóvenes, y gracias por su atención. Vamos a dejar de compartir. Ok. A ver, ¿me están escuchando, chicos? Sí, doctora. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este tema tan interesante? A ver. Jóvenes, les escucho. Uy, ¿cuántos alumnos son? Chicos, ¿cuántos alumnos son?